Vamos a desarrollar el texto número 13. Muy bien. El conocimiento científico se diferencia del conocimiento general. Es impreciso que tenemos de las cosas de la vida diaria. El conocimiento científico deriva necesariamente de la observación de los fenómenos. Luego de observarlos, los describe, dice cómo son esos fenómenos. Gracias a las definiciones de la ciencia, cada fenómeno puede ser identificado y diferenciado de los demás. Una característica esencial del conocimiento científico es su organización, orden, método. El conocimiento científico puede transmitirse por una persona a otra, es comunicable. El mismo conocimiento explica las cosas, indica el porqué de los fenómenos, también los interpreta, señala su significación. Los conocimientos científicos se aplican a los asuntos prácticos de la vida humana y sirven para propósitos útiles. La psicología, como ciencia práctica, participa de todas estas características. Muy bien, el tema del texto es el conocimiento científico, ¿no es cierto? Una vez que hemos delimitado el tema, vamos a pasar a ver cuáles son las interrogantes que tenemos. Muy bien, primera interrogante dice, una idea contraria al texto, nos está pidiendo algo que no está, ¿no es cierto?, que está en contra del argumento del texto. Dice así, el conocimiento de organización, si preguntas no hay investigación, todo conocimiento tiene una explicación, una característica de la psicología es la observación, el conocimiento es producto del azar. Si nos damos cuenta y nos está diciendo cuál es contrario al texto, y el conocimiento científico, tal como nos decía el texto, se va a basar en la investigación, en la documentación. Por lo tanto, aquí en la alternativa E me dice el conocimiento científico es producto del azar. Esta alternativa sería la contraria al texto. Muy bien, respuesta correcta, alternativa E. Pasamos a la segunda pregunta. Podemos deducir, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no está en el texto. ¿Qué es lo que vamos a deducir a partir de nuestro texto? ¿Ya? Veamos. ¿Científicamente todo puede ser comprobado? Eso no lo vamos a deducir, eso está en el texto. ¿La psicología es una ciencia? Por supuesto, ¿no es cierto? Eso tampoco no tenemos que deducirlo. ¿El conocimiento científico no puede ser asimilable por otras personas? Falso. ¿Los científicos tienen un trabajo arduo en sus investigaciones? Vamos a ver. ¿La vida humana tiene sentido práctico? Entonces, ¿qué es lo que podemos deducir si decimos que toda investigación es producto de una, o todo proceso es producto de una investigación? Entonces, los científicos tienen un trabajo arduo en sus investigaciones. Entonces, respuesta correcta, alternativa D. Tercera interrogante. No es una idea explícita en el texto, quiere decir que no está en el texto, no está detallada, no está explicada en el texto. Y vamos a ver, no dice, ¿los científicos analizan las cosas para determinar sus causas? ¿No hay similitud entre conocimiento general y científico? ¿El aspecto utilitario es característica del conocimiento? Si no hay observación, no hay conocimiento. ¿Un fenómeno puede ser identificado si previamente hay una definición? Muy bien, entonces vamos a ver cuál es la idea que no está en el texto, no es explícita. Y nos está diciendo, los científicos analizan las cosas para determinar sus causas. Entonces, esta es la alternativa que no está en el texto. Entonces, respuesta correcta, alternativa A. Siguiente interrogante, dice, la idea central del texto es, ¿no? Quiere decir cuál es la idea más importante o que está sustentando en este caso el texto. Diferencia entre conocimiento científico y conocimiento general, hablar del conocimiento y los fenómenos, analizar lo que es el conocimiento científico, definir el conocimiento científico, un fenómeno puede ser identificado si previamente hay una definición. ¿Cuál sería la idea central, no? Si nos está hablando de que el trabajo científico se va a basar en una investigación, entonces lo que vamos a decir que sustente el texto es analizar lo que el conocimiento, ¿no? Analizar el conocimiento científico. Lo que se busca es un análisis de lo que es ese conocimiento científico. Entonces, alternativa correcta, alternativa C. 5. Según el párrafo, la ciencia se basa en, vamos a ver en qué se basa la ciencia, los fenómenos, en la observación de fenómenos, en la descripción de fenómenos, en la transmisión de ideas, en la vida humana. Si tú te has fijado exactamente en el texto y te dice, ¿no? Cuando te
presente el término ciencia, te dice ahí, ¿no?, que la ciencia básicamente tiene como objetivo la observación de ¿qué? De fenómenos. Entonces, ¿cuál es el párrafo? La ciencia, ¿en qué se va a basar? En la observación de fenómenos. Respuesta correcta, alternativa B. Muy bien. Pasemos al texto número 14. Vamos a dar lectura. Dice: la libertad consiste en que las existencias de cualquier acción dependen de nuestra volición acerca de ellas y no consisten en que cualquier acción o su contrario dependen de nuestra dependencia. Un hombre en un risco está en libertad de saltar 20 yardas hacia abajo al mar, pero no porque tenga la potencia de realizar la acción contraria, es decir, saltar 20 yardas hacia arriba, porque eso no puede hacerlo, sino que es libre porque tiene la potencia de saltar o de no saltar. Mas, si una fuerza superior que lo detiene firme lo hace caer, entonces ese hombre ya no es libre en tal caso, puesto que al realizar dicha acción particular ya no está en su poder. Un prisionero encarcelado en un cuarto que mide 20 pies cuadrados, si está situado en el lado norte de esta habitación, es libre de caminar 20 pies hacia el sur, porque puede o no puede hacer ese recorrido, pero al mismo tiempo no es libre de hacer lo contrario, es decir, de caminar 20 pies hacia el norte, ¿no? Entonces nos está relacionando, y como tema pondríamos, ¿no es cierto?, la libertad de la existencia del ser, ¿no? ¿Qué determina una libertad, ¿no? ¿Hasta qué punto uno es libre y qué puedes o no puedes hacer, ¿no es cierto? Tenemos ahí entonces el tema del texto. Vamos a la primera interrogante. Si nuestras acciones dependen solo de la preferencia, entonces el texto no perdería su sentido original, el texto tendría su propia lógica, aunque absurda, el autor demostraría su ineptitud para encarar el tema, el ser humano habría alcanzado la omnipotencia, ninguna acción dependería de nuestras preferencias, ¿no? Entonces dice la pregunta: si nuestras acciones dependen solo de la preferencia, entonces el texto perdería su sentido, porque nos está diciendo que no solamente se trata de lo que tú puedes hacer o de lo que tú quieres hacer, te está diciendo que muchas veces está supeditado a algo ya está definido. Entonces, si tú dices, ¿no?, que nuestras acciones serían solo de preferencia, entonces estaríamos perdiendo la esencia, el sentido del texto. Entonces, respuesta correcta, alternativa A. 7. En última instancia, la libertad está en función de la voluntad, la capacidad, la preferencia, la acción, la fuerza, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver, si me está diciendo a mí que la libertad está en función de, y me dice a mí lo siguiente: recuerdas en la parte del texto cuando decía, ¿no?, si tú te encuentras en un cuarto puedes desplazarte 20 pasos hacia el norte, pero y si no quieres, te quedabas en ese lugar, y eso no quiere decir que no podías tampoco desplazarte 20 pasos hacia el sur. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Simplemente te está pidiendo voluntad, te está pidiendo capacidad, preferencia, acción o fuerza, ¿no? Te está diciendo, si tú tienes la capacidad para desplazarte, lo vas a hacer. Ahora eso depende de si quieres o no quieres. Entonces, la libertad está en función de la capacidad que tú tengas, ¿no es cierto? Entonces, alternativa correcta, alternativa B. Muy bien, pasamos al interrogante 8. ¿Cuál es la idea central del texto? Muy bien, tú que has leído el texto, sabes muy bien cuál es el tema central. Vamos a ver ahora cuál es la idea central del texto. La capacidad es la esencia de la libertad, la voluntad es el origen de la libertad consta de voluntad y capacidad, para ser libre basta con quererlo, no podemos ser libre pues carecemos de voluntad y capacidad. Entonces, a partir de este concepto, y como dijimos anteriormente, que estábamos basándonos en capacidad, y te decía yo, ¿no es cierto?, que para que tú realices esa capacidad, deberías de apoyarte en tu voluntad. Entonces, de acuerdo a esa premisa, la alternativa correcta, ¿no es cierto?, la idea central del texto es, la libertad consta de voluntad y capacidad. Alternativa correcta, alternativa C. 9. Es una afirmación